Segunda parte. Exposición de cuadros. Confesión de Mirta y Esenobet de Sauce, La Plata, Buenos Aires, 30 de mayo 2004. Partieron a las 7 horas de mayo. La niebla llegaba hasta la casa y ni siquiera se veían los árboles recién podados que estarían a unos 10 metros, y yo escribiendo esto. La camioneta desvencijada se perdió enseguida y era como si el vaho húmedo y denso se tragara sus almas. Primero la cabina, después la caja. Solo quedaban las dos ruedas de atrás, una sombra difusa, y la herida de la niebla se cicatrizaba como si nadie hubiera pasado. Era como un bión latente y engañoso que nos hiciera creer que todo era nada. A las 11 empezaron a aparecer los árboles y algunos animales diseminados. Mi mente los acompañaba, en azul, ahora en las flores, y a las 12 el verdor de las pasturas triunfaba sobre ese paisaje antediluviano como si todo empezara nuevamente a existir. Hacía una semana que estábamos solos, sin radio ni televisión, sin ruido en un medio que no conocíamos mucho, abocados al acondicionamiento de una casa que nos habían prestado, a 5 kilómetros el almacén, a 40 el pueblo más cercano para comprar materiales, y a 500 kilómetros nuestra casa tibia y confortable, el noticiero de las 20, los amigos. La poca gente que nos rodeaba era afable y solidaria. No obstante, la pampa emergía ante nosotros no como el pájaro, la laguna, las vacas sagradas o el trigo dorado, sino como biomona, como algo que se impone con la contundencia de un cuerpo de energía biológica primitiva y avasallante contra el que uno debe enfrentarse y guardar silencio. Fragmento 1. El silencio era importante. Nadie decía cómo lo había vencido. Uno, tras esas caras rústicas y los cuerpos doblados como alambres muy trabajados, adivinaba un raro pacto de silencio después del fragor de la lucha. Con Justina tuve un solo problema, la desmesura de sus sueños y la ansiedad para concretarlos. Ponía en juego una gran energía pero sin estrategia. Su pasión obsesiva por el arte le impedía acercar de a poco el objetivo. Buscaba en ese mundo un espacio. Había logrado unir el saber y la intuición para captar las maneras, y sus críticas eran no solo agudas sino poéticas. Ante el menor indicio de un trabajo, subía su entusiasmo hasta el paroxismo, obnubilada solo por esa oportunidad, para caer en una tristeza profunda cuando se frustraba. Le dije muchas veces que me parecía facilista e insalubre vivir de acuerdo a los manotazos de la realidad, pero se había propuesto vivir de acuerdo a lo que amaba y conseguir con premura solo aquello que amaba. Era honesta y sincera hasta la crueldad, y la vida, ese juego del agua que a veces sigue el cauce, penetrando mansamente todos sus intersticios y vueltas, y cuando el terreno lo permite se precipita sin miramientos en la pendiente pedregosa. Quiero decir, no tenía tampoco táctica. Yo desconfiaba de los artistas, aunque amara el arte. Muchos viven volcados hacia sí mismos en una fractalidad sin límites, lo que no es poco, y creo está en su naturaleza. Como una pastilla efervescente que se disuelve a borbotones en el agua, pero no le agrega nada para convertirla en nutriente. Todo es sensación, forma, impulso, búsqueda de lo que impresione más y les permita posicionarse en una galería, o como la precipitación de un experimento químico. El diccionario dice, precipitación, producir en una disolución una materia sólida que cae al fondo de la vasija. Y también figurativamente, exponer a uno o incitarle a una ruina espiritual o temporal. Se cortó el hilo conductor cerebro-vivencia-imaginación. Se han quedado sin el procesador natural que es la conciencia. Vacíenla de los antiguos valores. Pero que ese fondo oscuro, debilitado por una realidad atronadora y en razón de esa debilidad, muchas veces manipulado, no se quede sin significados.
que podamos seguir jugando ese juego entre el egoísmo personal y sus límites. Así, las muestras atesoran inodoros, frazadas colgadas, papeles apilados y bosta resucitada. Un chico apunta y mata con un arma que encontró en su casa. La noticia se difunde una y otra vez, se denuncia, se pinta, se esculpe, se convierte en una representación, en el espectáculo del dolor. Choca en el vacío y empieza a girar como un automatismo o como imitación. Ni fondo ni forma, ni verdad ni mentira, ni significación alguna. Mezclando todo en un peligroso bricolage donde siempre gana el más fácil y el peor de los términos. Los artistas se arraciman en grupúsculos donde la obsecuencia, el parentesco, las simpatías y el amiguismo reemplazan al talento y crean compuertas que obstaculizan el libre fluir de la vida y hacen que la conciencia no pueda expandirse. El pope del grupo o alguno de sus acólitos decreta este sí, este no, en una actitud de violencia discriminatoria que no solo hirió muchas veces a Justina, sino que esclerotiza socialmente al arte. Con asombrosa facilidad, los sentimientos crecen en la cabeza y las ideas pugnan por salir en la garganta. Repite maquinalmente mirando el vacío. La lluvia llueve en el agua, la semilla florece en la flor. Busco en el aire el acero y las partículas de una onda suave que capte mi voz. Continúa. Ernesto y Aníbal se formaron juntos. Son dos artistas prestigiosos. No se puede dudar del valor de su obra. Sería un anatema. Toda una familia se organizó en torno al éxito de Ernesto, montando una jugosa empresa que hoy factura muy bien. Los contactos en Nueva York, los contactos en Europa. Su prestigio creció y desembocó en una fundación que muy solidariamente ayuda a la formación de artistas jóvenes y a multiplicar sus contactos, otra manera de defender la corporación. Así se transformó el artista en un cadáver viviente. Solo dibuja líneas negras sobre fondo blanco. Y para coronar su fosilización, recibe el título de profesor honorario otorgado por una prestigiosa institución. Yo no sé, quizás pueda llamarse a esto evolución. Aníbal está intacto. Definitivamente lo que quiero decir. En las muestras me cuesta encontrar identidad, algo que una indisolublemente el sentimiento del artista con su objetivo, algo integral que las justifique. Solo encuentro ternura y misterio, en algunas con motivos infantiles. Más tranquila. Veo detrás de cada obra aquella contradicción que Jacques Lebrun señalaba respecto al amor puro. A propósito de él, cita a Pablo en la epístola de los Romanos, quien después de señalar que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles ni principados, ni criatura alguna podrían separarlo del amor de Dios en Cristo, dice San Pablo: porque deseara yo mismo ser separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pero más adelante dice, Romanos 9, no es como si hubiera fallado la palabra de Dios, porque no todos los que provienen de Israel son realmente Israel. Es decir, los hijos de la carne no son realmente los hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son contados como descendencia, para que el propósito de Dios tocante a la selección continuara dependiendo no de obra, sino de aquel que llama. Sentía y pensaba todo esto como si lo estuviera escribiendo. Tuve toda la claridad de mi error. Tendría que haber sido más obstinada en mi negativa que Justina viajara. Era demasiado desmesurado el propósito de hacer 500 kilómetros para ir a una muestra, en un día de niebla. Fragmento 2. Suma la espera suma, vidas y ocasos, miserias y pájaros. Le pido una lágrima punzante y un limón sobre la herida, y solo tengo un sueño para perforarla. Mis ojos en el campo ya se habían habituado a mirar lejos. El auto oscuro como un murciélago herido y tambaleante por las irregularidades del camino, avanzaba por la huella hacia la casa. Era el empleado de la delegación municipal. En el camino de Loma Verde a Bransen, la camioneta había sido tocada por un auto y obligada a desviarse a la banquina, pero los chicos salieron ilesos. Como siempre me ocurre en momentos de pánico, supongo que me mostré tensa pero serena.
Me alargó el celular. Llamé a la policía de Bransen. El que me atendió no sabía lo sucedido. Me pasó con el comisario. Fragmento 3. Efectivamente, transcurrida una hora, los chicos, después de pedir que no me avisaran, habían partido. Pero Alejandro era menor y el comisario sintió el deber de comunicármelo. Con parsimonia, lentamente, como conteniendo con un movimiento físico el infierno interior, fui doblando la ropa para ordenarla en el bolso. Fue solo un ejercicio, porque el empleado golpeó la puerta. Me avisaba que Justina regresaría el día siguiente a las 5 a.m. Había un solo micro que salía de Buenos Aires a las 12 de la noche. Este tenía parada a 40 kilómetros. Se ofreció para ir a buscarla, pero prefería hacerlo yo. No pude dormir. No obstante, puse el despertador a las 4. Tanta oscuridad y tanto frío me hacían perder idea del espacio. No se sabía si uno estaba sobre la tierra o transitando cámaras subterráneas. Solo existía yo y ese pequeño mundo que dibujaba los faros del coche. Y cuando llegué a la ruta, las luces oscilantes de los cazadores furtivos y el estampido lejano de sus armas, amortiguado por esa garganta gigantesca de la noche que nos absorbía. Por suerte llegué media hora antes. El micro se había adelantado. Justina se refugió en la combi de un vecino que llevaba pasajeros de los alrededores para transportarlos a los pueblos cercanos. Vino hacia el auto como quien en la actitud irracional de Sísifo lleva 100 veces una piedra hacia la cima de un monte y 100 veces ésta se vuelve a caer. Cuando se sentó en el auto, le di una seguidilla de palmadas en las rodillas y sonreí. «No me hables», me dijo. Regresando bebimos café caliente que yo había llevado en un termo. Dormimos hasta tarde y recién en el almuerzo me comentó los hechos. Yo sabía de la extraña pero sincera fascinación que sentía por Tamenich y su obra, y me pareció monstruosa la manipulación de Elba hacia su hijo de 30 años. Fragmento 4. Pero no debo juzgarla. Quizás invisibles hilos subterráneos, como fuerzas que nos circundan y no controlamos, nos convierten en inesperados e inadvertidos objetos del destino. Justina otra vez me ayudaba en la preparación de la casa. Había en ella como un reacomodamiento amargo a su situación. Pensaba, qué actual el clima de las tragedias griegas después del reconocimiento del héroe. Son nudos dolorosos, como enviones en una carrera, para que la vida siga o vuelva a empezar. Para Justina se trataba de la inflexión de una lejana, inocente y espontánea felicidad familiar, por aquella que cada uno tiene que armar. Espero que su recuerdo no le haga bajar los brazos, aunque las circunstancias económicas y humanas sean adversas. Y una antigua canción infantil. Por el naranjo, por el laurel, el viento corre y hace cosquillas en los pies.